Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilí. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa, Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del condado de Montgomery, galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, su presentadora, Lorna Virgilí, portavoz hispana de este condado. Hoy vamos a hablar sobre los veteranos de guerra. Acá en el condado de Montgomery tenemos más de 46,000 veteranos de guerra y resulta que aproximadamente 2,600 de ellos son latinos, son hispanos, son nuestra gente. Hoy vamos a tener acá como invitados a dos miembros de lo que es la Comisión para los Asuntos de Veteranos del Condado de Montgomery. Me acompaña el presidente de esa comisión, Dan Bullis. Welcome. How are you? That was a long intro. Good afternoon. Thank you for being here today. Oh, we're proud to be here today. Thanks for sharing your time. I know you're going to bring in really important information for veterans out there that are Spanish-speaking veterans. Sure. Y también nos acompaña Ron Drack, quien es un miembro de esa comisión. Good afternoon, Ron. How are you today? Great, thank you. Thanks so much for having us here today. We're going to be talking about program services, what the commission does, and also this is the year of the veteran and their families in Montgomery County, has been proclaimed as such. So I want you guys to share all that information with the audience today. Este año, en el condado de Montgomery, se declaró el año 2015 el año de los veteranos y sus familiares. Así que vamos a estar abordando este tema en particular y sobre todo servicios y programas que están disponibles para los veteranos de guerra que viven acá en nuestro condado. Vamos a tomar la pausa comercial y cuando regresemos vamos a estar conversando con estos dos miembros de la Comisión de Asuntos para los Veteranos. Ya volvemos. El Condado de Montgomery le quiere agradecer a todos por su compromiso con el reciclaje. Juntos estamos reciclando el 57% de nuestros desechos y sabemos que usted trabajará con nosotros para reducir los desechos y reciclar más. 70% para el 2020. Para proteger el medio ambiente, necesitamos reciclar todo nuestro papel, latas, botellas, contenedores, chatarra y más. Porque si no toma el reciclaje en su apartamento o condominio en serio ahora, regresará para mordernos. Continuamos con más de su programa, Montgomery al Día. Sigue con ustedes, Lorna Virgilí. Ok, bueno, muchísimas gracias. Gracias por continuar ahí en sintonía. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que son los programas para los veteranos de guerra que viven acá en nuestro condado de Montgomery. Como mencioné antes de la pausa comercial, acá en el condado estamos celebrando este año. El año 2015 ha sido proclamado como el año de los veteranos de guerra y sus familiares. Acá en Montgomery tenemos más de 46,000 veteranos, de los cuales se estima que unos 2,600 son hispanos, son latinos, son de nuestra gente. Acá en el estudio conmigo tengo hoy a dos veteranos de guerra de la guerra de Vietnam. Tengo a Dan Bullis, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos para los Veteranos, y también a Ron Drack, quien es miembro de esta comisión. Let's get started with you, Dan. Well, congratulations on being the chair this year for the commission. Let's focus first. Let's explain to the audience what is the mission of the commission, la misión de la comisión. Okay, the commission, we're very proud to have one in Montgomery County. There's many counties around the country that aren't fortunate to have a group of individuals representing the needs of the families and veterans in the county. And our county executive, Mike Leggett, Vietnam veteran himself, started it in 2008. He saw a need for having a group to represent the needs of all of the veterans in the counties. Let me go ahead and translate that. Me explicaba Dan, quien es el presidente de la Comisión de Asuntos para los Veteranos, que acá en el condado de Montgomery verdaderamente somos muy afortunados en tener una comisión que se dedica exclusivamente a abordar los temas que son de importancia para los veteranos de guerra. Esto también tiene que ver con el hecho de que el ejecutivo, Ike Leggett, también es veterano de la guerra de Vietnam y esta comisión fue creada
creada en el año 2008. The focus of the commission is basically to advise council, the legislative body, as well as the county executive on issues that are of importance to the veteran community, right? That's correct. Not only to advise, but also to be the connector for all of those veterans in the county that need assistance, whether they be family members, veterans themselves. We have 46,000 veterans in Montgomery County, and it's a go-to place for anything related to issues that they might be having. They might be challenging. They might have questions with veterans benefits, all the different various things that their service deserves of them, and assisting them in the community. La comisión, el asunto de la comisión es, Tracy, can you help me here? This is what's happening here. El asunto de la comisión tiene no solamente el propósito de asistir al Ejecutivo y a los miembros del Consejo, diciéndole qué es lo que hay en cuanto a los temas de los veteranos, los asuntos de importancia, sino también que sirven como de conexión entre lo que son los veteranos para asuntos de beneficios, programas, etcétera. Son como una fuente de información de muchas maneras. I did look up online on the commission, and is this really well plugged? Okay. I looked up on the commission online, and you have a directory of services that you offer. Can you just highlight some of those services that you do offer? Sure. I'll come to you in a minute, Ron. We're not leaving you behind. I'm a veteran of Vietnam and also a career Army member. I served an entire career in the Army. So my passion is to make sure that the individuals that are in our county, whether they're transitioning out of the military or residing in Montgomery County, and they need assistance with the job, with education, with direction on VA benefits, with health care, even if there's a crisis in the family and you're having an issue financially or otherwise. Let me translate. Dan, él es veterano de la guerra de Vietnam, como dije anteriormente, también ha tenido una carrera militar y tiene una pasión por el hecho de que los veteranos de guerra, ya cuando regresan y se van a reincorporar, que tengan acceso a tener una transición que fluja la transición, ya sea en cuanto a temas de vivienda, temas de los beneficios dedicados a los veteranos de guerra, asuntos de salud, crisis familiares, lo que sea. Esos son los temas que ellos asisten a los veteranos. Right. And let's talk a little bit. Well, let me talk to Ron for a bit, and then I'll come back to you. Ron, you're one of the newest members of the commission, correct? Correct. I was just appointed in May by Executive Leggett. En el mes de mayo, pues acaba de ser nombrado Ron para ser miembro de esta comisión. Y es uno de los miembros más nuevos. What is your role as a new member in the commission? Are you in a learning stage, or are you out there really promoting the services that the commission offers? Well, like Dan, I'm a Vietnam vet. Excuse me. I was wounded in Vietnam in 1967. Él estuvo en Vietnam en el año 1967, veterano también. And I've worked in the area of Veterans Affairs, Benefits, Services since 1968. Desde el año 68 está trabajando él, colaborando en lo que es el área de los veteranos, sobre todo los servicios en cuanto a los beneficios existentes para los veteranos. So what I want to see is what I can bring to the table based on my 45 years of experience working on the national level, and how some of that experience can translate to assisting our veterans in Montgomery County. Y él pues viene con 45 años de experiencia en lo que es guiando a los veteranos de guerra, y ahora como miembro de esta comisión en el condado de Montgomery, pues va a aportar ayudando en lo que es la transición de recibir los beneficios. When we talk about benefits for veterans, when both of you came back from Vietnam, it was very different than it is today from the veterans that are coming back from Iraq and Afghanistan. Can you tell us a little bit about that difference when it comes to available benefits and services? You can take I've never seen anything like it before in my time. And Ron and I are a couple old timers. If there's any listeners No, out you're there, not. Both of you are very young. If there's any listeners out there that are back from Iraq and Afghanistan that would like to join and be a part of the commission, we'd welcome you to come and join us and be a part. We're looking for younger
veterans of this war, this last war that we're in now on terror, to join us. Mira qué interesante, let me give out that message. Él dice que ellos son miembros de la comisión, pero se llaman que son los adultos mayores, los ancianos de la comisión, porque bueno, son veteranos de la guerra de Vietnam, pero que están buscando veteranos más jóvenes de las guerras recientes que quisieran ser parte de esta comisión también. But the differences now and from when we returned from Vietnam are just huge as far as there being a transition program in place. La diferencia es enorme de cuando ellos vinieron de Vietnam, que fue la pregunta que yo le hice, ahorita que están regresando los veteranos de la guerra de Irak y Afganistán. Hay sistemas para transicionarlos que están fomentados. Training, if an individual needs training in a specific job. Job laboral. placement, resume preparation, family employment, all of that's available. And many folks may not know that. All they need to do is give us a call or contact us, and if it's not obvious to them where to go to get that help, the commission or any of the commissioners can connect them to the right place to get the assistance that they need so they can provide for themselves and their family, whether they need retraining or whether they need a job. Exactamente. Hay mucha asistencia desde preparación de la hoja de vida, lo que se conoce como el resumen, hasta encontrarle empleos, ayudarlos con adiestramiento laboral para que se reincorporen a la vida civil y también a la misma vez empleo hasta para los familiares. O sea que hay muchísimos recursos para los veteranos de guerra. Si usted nos está escuchando y quizás su hijo o hija pues está recién regresando de servir, de ofrecer servicio, en Afganistán o en Irak, en Irán, pues en Irak ya saben de que definitivamente los servicios están disponibles a través de la comisión. Is this the best number to give out for the commission? That's correct. Okay, Right. perfect. El número telefónico de la comisión es el 240-777-1246. 240-777-1246. A lot of the services are tied to the Health and Human Services Department in Montgomery County, correct? Correct. Yeah, the Health and Human Services Department kind of sponsors and helps us with the commission on a day-to-day operation. And the number that was just passed to you is actually their number, and they'll connect you with the right person on the commission. With your permission, I can give my cell directly. Okay, go ahead. If an individual would like to contact me directly, Okay, I'd go welcome ahead. that. It's 301-310-3364. Ok, perfecto. Miren, qué amabilidad la de Dan. Está dando su teléfono celular personal por si usted necesita alguna información sobre la Comisión de Asuntos para los Veteranos del Condado de Montgomery, que ofrece tantos servicios a través de nuestro Departamento de Salud para los veteranos, como ellos, que son de guerras del pasado o los que recién se reincorporan acá a la vida civil de guerras presentes. El teléfono de Dan, 301-310-3364. 301-310-3364. Recently, there was an employment fair at the Civic Center in downtown Silver Spring. It was organized by some sort of commission in Washington, D.C., actually. But a lot of the veterans from Montgomery County participated, and it had to do with the fact some employers that do have some sort of preference in hiring veterans, which Montgomery County does have as well. We do. For certain jobs. When it comes to jobs, what do you see is the toughest challenge for the new arriving veterans? I think the preparation, the transition program out of the service when you've been in the service for a while and everything's pretty much provided for you is daunting. Making sure that you have your resume that's converted from your military experience to what you offer in the civilian community, you can get assistance with that through the commission and through networks that we have available to us. Exactamente. Yo le preguntaba a él que cuáles son de los retos más grandes en cuanto a lo que es reincorporarse laboralmente al trabajo civil de los veteranos de guerra. Algo tan simple como un resumen, tener un resumen preparado donde demuestra capacidades en lo que es la vida civil más allá de la vida militar. And we're connected to the veteran service organizations in the area. There's 8 American Legion posts in Montgomery County and 5
Veterans of Foreign Wars post in Montgomery County. Acá en el condado de Montgomery, parte del trabajo que hace la comisión es mantenerse entrelazados con organizaciones que también sirven a los veteranos. Hay 8 organizaciones, 8 American Legion, right? 8 organizaciones de la Legión Americana acá en el condado de Montgomery y otras 5, the other 5 are? Veterans of Foreign Wars. De veteranos de las guerras, las batallas extranjeras que también están acá en el condado de Montgomery y ellos colaboran obviamente con estas entidades también para proveer los servicios. What are some of the services that are in highest demand right now? Housing seems to be one of those, and what other? Housing is one of those. Uno de las demandas más grandes que tienen es vivienda cuando regresan. And with the assistance of the county executive and Congressman Van Hollen, we've been able to get vouchers each year for those individuals that are struggling with housing, and that provides them with affordable housing at very little cost to them. A través de los esfuerzos del Ejecutivo Ike Leger y también el congresista Chris Van Hollen, ha podido la Comisión entregarles boletos, vouchers que los conocen, de vivienda a los veteranos para que puedan tener vivienda asequible. How about homelessness within the veteran community? That's an excellent concern. Montgomery County is one of the few counties in the country, actually, that's been accepted into the 0216 effort that's going on across the country, and that's a current Obama administration objective to try to get homelessness to zero, functionally zero, by 2016 for veterans. So we're a part of a coalition working very hard on making Yo le sure preguntaba a él sobre a muchos de los veteranos que quizás están desamparados, que están sin hogar, y el condado de Montgomery pues es participante de una iniciativa que tiene la Casa Blanca, el presidente Obama, que se llama 0216, que tiene que ver con el tratar de lograr de que hayan 0 veteranos de guerra a través del país que no tengan vivienda, y Montgomery es partícipe de esto. Voy a repetir el número telefónico de Dan porque verdaderamente para cualquier información, si usted conoce a alguien o tiene a alguien en su familia que sea veterano de guerra, ya sea de las guerras del pasado o presente, ya lo llama a él para cualquier tipo de información. 301-310-3364. 301-310-3364. I don't want you to sit here and be quiet, Ron. So, as a new member of the commission, what are some of your personal goals? Yes, thank you. I'd like to go back just for a moment to the employment issue. One of the things that we're seeing is, as Dan pointed out, that a lot of the returning service members are re-entering the civilian labor force after an absence, in the case of a military retiree, 20, 25 years. In the case of a young first or second term enlistee, At least 2. he or she has, very relatively small amounts of civilian job experience. Let me translate that. Le preguntaba acá a Ron que como nuevo miembro de la comisión cuáles van a ser algunas de sus prioridades y él quiso reabordar y retomar el tema de lo que es los empleos, reincorporarse a la vida laboral civil, porque cuando tiene que ver con los que ya han estado jubilados, que se quieren reintegrar a lo que es el laboro civil, a veces han estado jubilados 20, 25 años y no tienen experiencia civil. Los más jóvenes recién regresando de las guerras presentes, pues para estos son tan jóvenes que tampoco entonces tienen experiencia en lo que es trabajo civil. And the experience that these individuals have gained in the military often does not easily translate to the civilian language. Y muchas veces la experiencia que han obtenido en la vida militar no fácilmente se traduce a la vida civil. And and the other thing, there's a lot of the so-called hidden injuries, the post-traumatic stress disorder and traumatic brain injury. También hay muchas secuelas de lo que son las lesiones que han sufrido muchos de los militares, sobre todo con esto del el postraumático a lo que es un impacto debido a lesiones de guerra. And I think it's very important for your listeners to know that there's help out there. Es muy importante que sepan ustedes que nos escuchan de que hay asistencia, que hay ayuda. And it's nothing to be ashamed of to come forward and say, I need some assistance. And whether it be through the national VA or whether it be through Montgomery County, there is
assistance is out there. Don't be ashamed. Don't be bashful. Don't be afraid to ask for that help. Hay mucha asistencia, verdaderamente mucha ayuda para los veteranos de guerra, sobre todo aquellos que han sufrido lo que son lesiones postraumáticas, que tienen secuelas físicas y a veces secuelas mentales. Y es importante, pues, no tener vergüenza, no tener pena, digámosle, en el solicitar asistencia a través de los programas existentes a nivel federal y también aquí a nivel local. When we talk about PST, which is one of those topics that is kind of difficult to take upon, basically because people are ashamed, they don't want to accept that. How do you deal with that, and how do you channel those individuals that do come back and they're presenting those symptoms and they're in denial, but you do see it because you already have experience. So how do you handle that and push them in a way, guide them to obtain the services that perhaps they do require and need? I work in the government. I worked at Walter Reed, continue to work in a DoD activity that develops programs just for that on stigma. There's a website called realwarriors.com. Real Warriors is a website that discusses individuals that have post-traumatic stress disorder, and it allows them an opportunity to look through that to see those individuals that also have had that challenge but have overcome and have gained control of it. Let me translate that, Dan. Yo le preguntaba a él el tema sobre lo que son las lecciones postraumáticas debidos de la guerra, ¿no? Sobre todo los militares que regresan con problemas emocionales y mentales en algunos casos. Cuán difícil es ellos que tienen la experiencia, que los ven, guiarlos a que reciban la ayuda que quizás necesitan, pero que ellos tienen problema en pedirla, en solicitarla. Me explicaba Dan el hecho de que él ha tenido una carrera donde ha trabajado con estos casos en el pasado, y hay un sitio web que se llama realwarriors.com, o sea, guerrerosverdaderos.com, pero es en inglés obviamente, y en este sitio web pues hay testimonios de muchos veteranos los cuales han tenido que darle frente a esta situación y la han superado. The effects of war will stay with you. They're with me and Ron. Ron and I have been to Vietnam. We're both combat veterans, but it's how you're able to cope and deal. I think locally in Montgomery County, the Vet Center on Linden Lane is the best opportunity for you to get assistance. Wayne Miller, a combat veteran, runs that Vet Center, and he will welcome you home, welcome you there. What is the name of the clinic? It's called the Vet Center. Okay. On Linden Lane. On Linden Lane. It's operated by the Veterans Administration. Okay. Me explicaba él, ¿no? Obviamente, de que ambos, los que están acá de visitas en el estudio, son veteranos de guerra, y ambos han tenido que lidiar con lo que son las secuelas de la guerra. Es un proceso extenso, pero acá en el condado de Montgomery, ahí en la Linden Lane, tenemos el Centro para los Veteranos, el cual obviamente ofrece servicios. Voy a pasarles el teléfono una vez más de Dan, el 301-310-3364. 301-310-3364. Cualquier información sobre servicios a veteranos, verdaderamente él es una persona que le puede asistir. We're about 8 minutes off from the show, believe it or not. Let's talk about the Year of the Veteran. Here in Montgomery County, we're celebrating 2015 as the Year of the Veteran and their families. What does that mean? What kind of celebration honoring veterans are we going to be holding? And how are you highlighting this year in such a way? Well, there's several different activities. The Year of the Veteran and Family in Montgomery County was just to highlight and just By the way, your commission is a very proactive commission. You guys do a lot here in Montgomery County, I just have to say. Thank you. Thank you. Thank you. And just to highlight and recognize those that have served, really. Many businesses display, there's a little decal that we've created in their window to signify that they're vet-friendly. As a matter of fact, on the 11th of July, just Coming up this weekend, is the DC Blues partnered with the Walter Reed Society, which is another organization that helps returning warriors, and the commission to have a fish fry with several bands at the American Legion Post 41, which is on 8110 Fenton Street in Silver Spring, and it's free to all veterans. It's an evening of fun and music there. Also on the 24th of October, at the University of Shady Grove, we're having a... Let me go ahead and translate it before we get into that event. Okay.
Este es el año de los veteranos en el condado de Montgomery. El 2015 se ha proclamado como tal y esto es para despertar conciencia sobre la presencia, el aporte de los veteranos y obviamente la asistencia que necesitan. Se les ha unido, por supuesto, muchos negocios. Ellos han creado unas calcomanías, las cuales las están poniendo en diferentes lugares a través del condado para demostrarte que aquí queremos y aceptamos a los veteranos. Somos amistosos con los veteranos y se están llevando a cabo varios eventos a través del año. El mes de julio se lleva a cabo un frío en pescado en la Legión de los Veteranos número 41 que está en la calle Phantom y esto es con un concierto, etcétera, es como un festejo, celebraciones, pero va a haber una que es la importante, the very important one, it's coming up in the fall. Esa va a ser en el mes de octubre, el 24 de octubre. Now we can talk about that one. Both of you. Okay. Well, it's going to be October 24th at as Dan mentioned, at the Shady Grove University of Shady Grove, and it's going to be about a 2-hour event, and it's focused mainly on honoring the Vietnam veteran population. How many do you think you have foresee that you have Vietnam veterans in Montgomery County? Do you have a breakdown of that or not? Yeah, we do. Okay. Of the 46,000, 14,000, approximately 14,000. Okay. Esto va a ser una celebración que van a hacer el día 24 de octubre en el recinto de las universidades de Shady Grove y es para honrar a los veteranos de guerra de la guerra de Vietnam. Acá en el condado de Montgomery hay 14,000 veteranos de guerra de la guerra de Vietnam. And we encourage people to come out. And when we say Vietnam veterans, it doesn't mean that you had to have served in Vietnam. Exacto. So anybody that served during that period of service, that era, the Vietnam era, and their families are more than welcome to come out. And you don't have to be a current resident of Montgomery County. Oh, okay. And you don't have to have been a Montgomery County resident when you served. Like myself, it's pretty much open for anybody that served during the era that it either lived in, currently lives in, or has lived in. That's pretty open. Yeah. We want to encourage participation. Sí. Este evento va a ser para los veteranos de guerra de Vietnam, pero no solamente los que físicamente sirvieron en Vietnam, sino también todas las personas que estaban activas militarmente durante esa época histórica de los Estados Unidos y también no era que necesariamente tenían que haber vivido en el condado de Montgomery durante la guerra de Vietnam y no tienen que vivir ahora en el condado de Montgomery, o sea que cualquier persona que sirvió durante ese periodo de tiempo pues está más que invitado a venir al evento. What time is that going to start? You said it's 2 hours. 10 to 12, I Okay, believe 10 to 12. Yeah, 10 de to las 12, 10 de la mañana a las 12 del día. Of course, we're going to be promoting it throughout, the rest of the summer and when it comes closer to event day. El evento es el 24 de octubre, lo vamos a estar promoviendo más adelante, pero obviamente si ya pueden marcar sus calendarios está bien porque va a ser un evento. And is it only for Vietnam veterans or all sorts of veterans are welcome? Veterans. All veterans. Yeah. And the public. El público en general y cualquier otro veterano, o sea que es un evento que está abierto para el público en general. That's a big venue, so you can fit a lot of people That's in there. exactly why we selected the university. We did it a couple of years ago for World War II veterans. Ted Koppel narrated it. We'll have suitable It's going to be narration there. the So same. We're trying to get Gary Sinise involved, and so it'll be a really wonderful event for those that would like to come out. Exacto, sí, hace 2 años ahí en las universidades de Shady Grove hubo un evento para los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y pues fue muy bonito y es lo que se va a repetir para los veteranos de guerra de Vietnam. We have a couple minutes left. Is there anything else you'd like to add, gentlemen? And this year too, in conjunction with that, we're going to celebrate your birthday. Y dice él que ese día también vamos a celebrar mi cumpleaños. You know, it's 4 days before. That's why I do not forget that event. The other thing I'd like to mention, though, is on Vietnam, for Vietnam veterans. 130 Montgomery County residents lost their life in Vietnam, and we don't have a suitable memorial. And one of the goals of the commission that we're working very hard on right now is to have a suitable memorial in Montgomery County. So if you're a family member of a lost soul, thank you. Our heart is with you, and just stay tuned to the news when we get closer to the memorial that we're going to erect in Montgomery County. We'll let you know so you can attend that as well. So. Okay. En el condado de Montgomery, 130 individuos que vivían acá en el condado de Montgomery perdieron la vida durante la guerra de Vietnam y parte del trabajo que está realizando la comisión es crear un monumento apropiado acá dentro del condado de Montgomery para aquellos que fallecieron en el servicio durante la guerra de Vietnam. Así que si usted tiene algún familiar que quizás pereció
durante la guerra de Vietnam, está interesado en apoyar, pues llame a Dan. El teléfono 301-310-3364. 301-310-3364. Gentlemen, thank you for being here. What an honor to be with two wonderful veterans, and you're not old-timers. That's debatable. Your history, sharing your experience with us today. So thank you so very much for doing that. Thank you for your dedication with the commission. And like I mentioned before, it is one of the most proactive commissions that we have here in Montgomery County. So thank you for your service, and thank you for the work that you're doing here in our community. Thank you. Really appreciate being here. Thank you. Muchísimas gracias a ambos, no solamente por, obviamente, el coraje de haber servido, historia acá en nuestros estudios el día de hoy, pero también por el servicio que están aportando a nuestra comunidad para ayudar y a guiar a la nueva generación que está regresando de servir y que a veces regresan pues con muchas vicisitudes, muchas necesidades y muchos problemas. Los dejo con esa inspiración en el día de hoy, y para cualquier otra información pueden llamar a Dan al 301-310-3364. Muchísimas gracias por su sintonía. Será entonces hasta el próximo martes. Thank you, gentlemen. Thank you. Y hasta aquí su espacio, Montgomery al Día. Gracias por su amable sintonía.